hay que tener en cuenta aquellos pueblos longevos, por un lado, que ahora hablamos un poco de esto, cuáles eran sus hábitos de alimentación. También hay que tener en cuenta la antropología de la alimentación, es decir, qué comía el cazador-recolector. Nos vamos 6 a 8.000 años antes, hace 6 a 8.000 años atrás, ¿de acuerdo? Es verdad, lo vamos a tener en cuenta, pero no olvidemos ese factor que no se enfrentaron ellos y que condiciona de manera dramática el impacto de la alimentación en este tiempo. ¿Os podéis imaginar de qué estoy hablando? Estoy hablando de la extraordinaria carga de tóxicos que hay en el medio ambiente y que también van a entrar a través de lo que yo denomino los tóxicos en el plato. Se podían poner muchos ejemplos. Yo suelo citar dos ejemplos, ¿vale? De tóxicos en el plato. Tóxicos en el plato. Ya sé que suena un poco fatal, ¿no? Eso de decir toxinas en los alimentos que comemos, pero esa es la pura realidad, ¿no? Hay algunos datos que son, bueno, bastante apabullantes. Os voy a citar, por ejemplo, uno, ¿no? En 1930 se producía 1 millón de toneladas de sustancias químicas sintéticas al año en el mundo. 1930. Estamos hablando de hace poco menos de un siglo. ¿Bien? Actualmente se produce, ¿cuántos calculáis? De sustancias químicas sintéticas. Lo que era 1 millón, ahora es un con B, billón. Más ejemplos. La industria papelera española, ya hace 8 años que cogí este dato, y solamente en la cuenca mediterránea, es responsable del vertido de 15.000 toneladas de organoclorados. Y la industria agroalimentaria de los organofosforados. ¿Cuántos? Entre nitrogenados y organofosforados, más de 200.000 toneladas organofosforados y más de 500.000 toneladas de nitrogenados. Claro, todo esto tiene que ir a parar a algún sitio. No se esfuma directamente y ya está, y nos olvidamos del problema, no. Se van incorporando lentamente a través de las aguas en terrenos, en alimentos, en pescado, etcétera, 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 ¿no? Y ahora vamos con los dos ejemplos que yo suelo poner. Uno, el de Domingo Roche y el Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental de la Universidad Rovira y Virgili. Bueno, no sé si os suena este estudio, que fue publicado en el año 2007, ya ha pasado un poco de tiempo, pero en el año 2009, 2 años después, yo estaba presentando una conferencia sobre tóxicos y toxinas en los alimentos. Curiosamente, lo estaba presentando en Barcelona, no se me olvidará, además en un auditorio inmenso, muy grande, había muchísima gente. Y cuando yo iba a presentar este estudio y mencioné la cabecera, el grupo de Domingo Roche, junto con Joan María, Llobet, Mayafré, bueno, di los datos, ¿no? Y ahora pregunté, de todos los que estáis aquí, todos eran, bueno, estaban en Barcelona, me imagino que serían catalanes la mayoría, ¿no? Pregunté, ¿cuántos conocían este estudio en el cual la Generalitat había aportado 390.000 euros? Bueno, no es poquito, ¿no? 390.000 euros. Hoy en día no se pone el dinero tan fácil para hacer un estudio que solamente iba a analizar tóxicos en alimentos de los supermercados convencionales, ¿vale? Hice la pregunta. Escasamente, si había unas, yo calculo que más de 400 personas escuchando, escasamente vi una docena de manos levantar indicando que conocían este estudio. Y la mayoría eran profesionales. ¿Qué significa? Bueno, significa sobre todo que los medios de comunicación cuentan lo que les da la real gana. Es decir, no les importa contar cosas que vayan a demostrar que el control de la administración a nivel sanitario no es tan seguro como a veces nos dicen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué encontraron este grupo de investigadores? Que, por cierto, luego sus resultados se publicaron en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revistas de alto impacto a nivel internacional. Es decir, aquí casi no lo recogió en el ámbito general nadie, ¿de acuerdo? Aunque se publicó en revistas de alto impacto. Bueno, ¿qué es lo que demostró? Bueno, lo que se halló es que en algunos alimentos hay contaminantes en cantidades lo bastante altas como para que una alimentación normal, ya se superen los límites máximos de exposición fijados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? De la mayoría de los contaminantes analizados se sabe que son cancerígenos, de la mayoría. Otros son disruptores endocrinos. No tendré mucho tiempo para explicar esta palabreja, pero para los particulares os traduzco. Un disruptor endocrino
en lenguaje coloquial se llamaría un alterador hormonal. ¿Por qué? Porque tienen la mala costumbre, muchos de ellos se comportan como hormonas esteroideas, las imitan, y se fijan en los receptores de estas hormonas esteroideas. ¿Y qué efecto pueden tener? Por ejemplo, pueden hacer que la respuesta sea excesiva y que el metabolismo interprete que es hormona. Dos, puede inhibir la actividad hormonal propia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto provocar una hipofunción. Como sé que os gustan los ejemplos concretos, os voy a poner ejemplos claros. Y es un hecho muy comprobado ya científicamente, es que hay senoestrógenos en el ambiente que pueden inducir cáncer de mama hormonodependiente, ¿vale? Esto sería actuar como disruptor endocrino que imita y genera un exceso de actividad hormonal. Pero tenemos la inversa. Tenemos, por ejemplo, y de estos casos he tenido bastantes estos años, pacientes con un diagnóstico de hipotiroidismo de Hashimoto, autoinmune, que en realidad no era otra cosa que una intoxicación por metales pesados, especialmente mercurio, que actuaría como disruptor endocrino, provocando una hipofunción e incluso una respuesta de reactividad inmunitaria, ¿vale? Y pues como he mostrado en muchos sitios, incluso en el ámbito, en el año 2015, en un congreso internacional de lo que se denomina medicina ortomolecular, no sé cuánto conoceréis, yo presenté los trabajos sobre mis técnicas de detoxificación. Tuvimos mucho debate, recuerdo, en aquel año, porque había muchos médicos de ortomolecular que decían que los metales pesados solamente bajaban si se hacía quelación endovenosa. Y yo decía que no es necesario si se hace bien un trabajo de detoxificación celular, correcto. Y entramos en debate, pero el debate se acabó rápido porque me limité a mostrar los resultados de mis pacientes. Entonces mostré el cambio. Es verdad, no es rápido, hay que movilizar el mercurio, no es fácil. El aluminio, el plomo, el arsénico, metales pesados que hay en el ambiente, hay que movilizarlos. Pero yo fui mostrando el resultado de los análisis en tejido al cabo de los meses y algunos niveles altísimos en un año, año y medio estaban solucionados. Iban bajando paulatinamente. Así que efectivamente se puede y se debe, muchas veces se debe tratar los metales pesados y bajarlos, porque si no, va a dar lugar a enfermedades a veces de este tipo, autoinmunes. Bien, hablaba de disruptores endocrinos y algunos de ellos. Y ahora ellos empiezan a explicar qué se habían encontrado. Dicen, el problema es que aunque la cantidad en los alimentos que cogieron en el supermercado y analizaron, decía, aunque las cantidades de estos tóxicos eran pequeñas, el problema es que no es uno, porque el problema es cóctel. Bueno, si habéis escuchado a Nicolás Olea, tenemos en este país a un catedrático de la Universidad de Granada que es uno de los mayores expertos mundiales en xenobióticos. Y le escuchan en cualquier país más que aquí. Le publican en revistas de prestigio en todo el ámbito internacional, más que aquí. Y aquí se le considera un tipo raro, cuando él lleva 25 años denunciando que se produce un cóctel de xenobióticos ambientales. Han hecho estudios incluso en el cordón umbilical de los bebés para encontrar sus xenobióticos que además están prohibidos desde hace 40 o 50 años y todavía permanecen ahí. ¿Por qué? Porque son tóxicos lipóferos. Tienen afinidad por el tejido adiposo y se acumulan, ¿vale? No me quiero liar con esto porque es apasionante. Pero el caso es que ellos ahora empiezan a explicar y dicen, un adulto de 70 kilos, os voy a leer textualmente, un adulto de 70 kilos de peso se come diariamente. Algunos de vosotros, os coméis diariamente. 150 picogramos de PCB, 95 picogramos de dioxinas, 8,4 microgramos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, cancerígenos, claro. 97 nanogramos de difenileteres polibromados, 45 nanogramos de naftalenos policlorados, 41 de sigue y sigue, 21 microgramos de mercurio, 15 microgramos de cadmio, etcétera, 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 etcétera. Los más habituales mencionaban arsénico, mercurio, plomo y cadmio, que no son inofensivos, ¿no? Y ahora le preguntan, y él, en la entrevista que le hacían en aquel momento, creo que fue en La Vanguardia, no tengo la referencia, pero no recuerdo ahora, creo que era La Vanguardia, escogieron contaminantes como arsénico, cadmio, plomo, mercurio y luego PCBs, dioxinas y furanos. ¿Por qué escogieron esos? Por ser los más habituales.
¿Son compuestos prohibidos? Le preguntan. Dicen, no, en absoluto, algunos no se pueden prohibir porque son resultado de residuos de otros procesos, pero están ahí. ¿Dónde encontramos mayores concentraciones? Lástima para los que nos gusta el pescado, porque efectivamente en el pescado es uno donde podemos encontrar mayor cantidad de metales pesados. Y ahora le preguntan, se han publicado recientemente trabajos que analizan el contenido de DDT de la leche materna. ¿Los contaminantes estudiados por ustedes también estarían presentes en la leche materna? Contesta, sí, sí, claro. La leche materna tiene un alto contenido en grasa y el mecanismo es el mismo que en el DDT. Son lipóferos, afinidad por el tejido graso. Bueno, otro estudio que me habréis escuchado, pero para los nuevos en esto os lo menciono. Asociación Generaciones Futuras ha coordinado un trabajo y cogieron un menú infantil ideal, supuestamente ideal, 5 frutas, litro y medio de agua, un té con leche, pan, mantequilla, mermelada, jugo de frutas, manzana, ensalada, judías verdes, frutos rojos, salmón, arroz, en fin. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues un cóctel también similar. Se encontraron 128 residuos químicos, 36 pesticidas y 47 sustancias susceptibles de ser cancerígenas. Bueno, no me quiero liar más con el tema de los metales pesados, porque para algunos de vosotros os aburrirá, así que os voy a poner algún ejemplo un poquito más de andar por casa. ¿Os gusta comer jamón york? Bueno, pues que sepáis que de 140 gramos de jamón cocido, en realidad 100 gramos son de carne, ¿vale? Y uno diría, hombre, pero si esto es un tercio no es carne, prácticamente. Ese tercio que no es carne, ¿qué es? Del jamón york, que además de encima te lo ponen como un alimento suavecito para los delicados, los que están ingresados le dan jamoncito york porque es muy suave. Bueno, pues ese tercio, estamos hablando de polifosfatos, agentes gelificantes, colorantes y aromas de síntesis, ¿vale? Ojo, sí que venden también jamón york artesano, que es la pieza, se cuece y se saca, ¿vale? El problema es que se somete a una temperatura muy alta, pero bueno. ¿Qué podemos hacer con relación a los tóxicos? Primero, no obsesionarnos y tomar medidas razonables. Reducir la ingesta de alimentos de origen animal que no sean ecológicos o de pasto, de campo abierto, porque si no es así, van a tener tóxicos lipóferos seguro. Dentro de los pescados, evitar los pescados que sean muy grandes. El atún grande, grande se entiende, creo que ya sabéis, ¿no?, que el atún en conserva nunca se utilizan los grandes atunes, no es económicamente rentable y afortunadamente para nosotros mejor, ¿no? Emperador, el mero, el tiburón, etcétera, porque en la escala alimentaria, cuanto más arriba están, mayor cantidad de tóxicos. Los vegetales de cultivo ecológico, obviamente, ¿no? Y mi recomendación, ya sabéis, los que me conocéis, 2 veces al año hay que hacer limpieza vital, detoxificación celular. Todos, yo mismo, cualquiera, debería hacerlo en primavera y en otoño, a modo de prevención. Bien.